$326,000. Eso era todo lo que tenía Selena Quintanilla cuando la mataron. 23 años, la voz más grande de la música tejana, estadios llenos, un Grammy en el librero y $326,000 en el inventario de herencia. 30 millones de discos se vendieron después de que la enterraron. Película, serie, cosméticos, museo, regalías de streaming durante 3 décadas. Cada centavo de todo eso lo administró un solo hombre, su padre, Abraham Quintanilla. El viudo tenía 24 años, cuando firmó el documento que le quitó el derecho a contar su propia historia de amor. Lo firmó sin abogado, 2 meses después del asesinato, en estado de duelo, con la pluma que le pusieron enfrente y la palabra de su suegro como única garantía. Se quedó con el 25% de los beneficios netos y sin control sobre absolutamente nada más. 17 años después, intentó escribir un libro sobre su propia esposa y Abraham lo demandó. Lo demandó y le ganó. Un tribunal de Texas le cobró al viudo los gastos legales por intentar contar la historia de su propio matrimonio. Abraham Quintanilla murió el 13 de diciembre de 2025. Pidió que lo cremaran sin funeral. Lo cremaron. Se fue sin abrir los libros. Se fue sin responder nada. 4 semanas después de esa muerte, a las 3 de la madrugada, una Suburban negra sin placas frenó en seco en una calle de la Colonia del Valle en Monterrey. Omar García Harfuch bajó primero, botas negras, chaleco táctico, una carpeta manila bajo el brazo. Detrás de él, 7 agentes con equipo forense, 2 peritos documentales y una fiscal de enlace. Nadie habló durante los primeros metros. Solo se escuchaban las botas contra el pavimento húmedo y el ruido lejano de la ciudad que todavía dormía. El edificio que tenían enfrente era un local comercial de 2 pisos con fachada gris deslavada, cortina metálica oxidada y un candado que tenía más años que varios de los agentes que lo rodeaban. Había un letrero borrado por el sol que alguna vez dijo algo sobre moda. Cuando levantaron la cortina, el olor salió primero. Cartón viejo, humedad de décadas, tinta de impresora antigua y algo más. Algo dulce, como perfume barato pegado en cortinas que nadie había movido en 30 años. Harfuch entró. No había boutique, no había maniquíes, no había vitrinas. Había cajas, decenas de cajas de archivo apiladas contra las paredes, archiveros de metal gris con etiquetas escritas a mano y un escritorio de madera oscura con papeles apilados hasta el borde. La operación mexicana de Q Productions nunca cerró oficialmente, solo dejó de existir para el público. Abraham pagó la renta de ese local durante 30 años. La pregunta que quedó flotando en el aire a las 3 de la madrugada fue la misma que cualquier persona razonable se haría. ¿Por qué mantienes un local vacío durante 30 años si supuestamente solo tiene cajas viejas adentro? La respuesta estaba en lo que ese local iba a ser antes de que todo cambiara. Ese espacio debió ser la tercera boutique de Selena, la de Monterrey, la que iba a cruzar la frontera hacia el mercado mexicano de verdad. Selena estaba negociando su apertura en 1995. Quería expandirse porque sabía que su público más grande estaba en México. Quería diseñar ropa para mujeres mexicanas con el estilo que ella misma creaba, mezcla de texturas latinas con cortes modernos, algo que surgiera de ella y no de una junta directiva. La mataron antes de que abriera, pero Abraham nunca soltó el contrato del local, siguió pagando o siguió guardando. Y cuando murió 30 años después, la familia comenzó a reorganizar propiedades y descubrió que ese lugar existía, que tenía archivos, que tenía cosas que no deberían estar ahí. Piensa en una cifra, piensa en cuánto crees que ha generado el nombre de Selena Quintanilla desde que la asesinaron hasta hoy. Deja ese número en tu cabeza porque lo que viene a continuación lo va a destruir por completo.
El primer agente abrió un archivero gris. Adentro había carpetas con estados de cuenta de las boutiques, pero no los de Corpus Christi, sino los de la operación de distribución para México, facturas, recibos de mercancía, pedidos de tela. Las boutiques generaron más de $5 millones entre 1994 y 95. Pero la fortuna documentada de Selena al morir fue de 326,000. 5 millones entraron, 326,000 quedaron. La diferencia es más de 4,5 millones que no aparecen en ningún inventario de herencia. Para dimensionarlo de verdad, con esos 4,5 millones podías comprar 15 casas en Corpus Christi en 1995. 15. Pero eso no fue lo que hizo que Harfuch dejara de caminar. En el segundo cajón del escritorio, debajo de facturas viejas de proveedores de tela de Nuevo León, había un cuaderno de pasta dura color azul marino, cuaderno de argollas, tamaño carta, letra manuscrita. La portada tenía una calcomanía medio despegada con una rosa blanca. Adentro había diseños de ropa, bocetos de vestidos con anotaciones técnicas, tipos de tela, nombres de proveedores, medidas de maniquíes, costos estimados. Y entre los bocetos, intercaladas en páginas sin dibujos, había anotaciones personales, frases sueltas, preguntas sin respuesta, fechas, nombres. El cuaderno era de Selena. Y lo que escribió ahí adentro, entre dibujos de vestidos que nunca se cosieron, no se parece en nada a lo que el mundo sabe sobre ella. No se parece a la imagen de la muchacha sonriente que canta Bidi, Bidi, Bom, Bom. Se parece a una mujer que estaba empezando a despertar. Harfuch lo hojeó despacio. Se detuvo cerca del final. Leyó 3 líneas en silencio. Su expresión no cambió, pero dejó de pasar páginas. Cerró el cuaderno, lo metió en una bolsa de evidencia con las manos firmes y no dijo nada durante 11 segundos. 11 segundos que se sienten largos en un local vacío a las 3 de la madrugada. Ese cuaderno va a volver, y cuando vuelva, lo que leas ahí va a cambiar todo lo que creías saber sobre Selena Quintanilla. Esta noche vas a saber 4 cosas que nunca te contaron. Primero, la cifra exacta que Yolanda Saldívar robó de las boutiques y cuánto tiempo Abraham lo supo antes de actuar y por qué esperó. Segundo, el documento que Cris Pérez firmó 2 meses después de que asesinaran a su esposa, porque no solo se dio dinero, se dio el nombre, la voz, las fotografías, la imagen y la historia de vida completa de Selena. Todo eso firmado sin abogado a los 24 años en estado de duelo. Tercero, lo que Yolanda Saldívar lleva 30 años diciendo desde la cárcel y el detalle de esa mañana que no salió ni en la película ni en la serie. Y cuarto, ¿quién cobra hoy las regalías de cada canción de Selena en Spotify? ¿Quién firmó los contratos con Netflix? Y si alguien va a abrir los libros de Q Productions por primera vez en 30 años, ahora que Abraham ya no está. Selena tenía una canción que se llamaba No me queda más. La grabó en 1994. Llegó al número 1. Hablaba de perderlo todo, de quedarse sin nada. En ese momento era solo una canción. Después fue una profecía. Vamos a empezar donde nadie empieza, no por el nacimiento, sino por el Grammy, febrero de 1994. Selena Quintanilla tiene 22 años, sube al escenario a recibir el Grammy al mejor álbum mexicoamericano por Selena Live, y es la primera mujer tejana en ganarlo. Llora, abraza a su padre. Abraham Quintanilla está sentado en primera fila con un traje que probablemente ella le ayudó a elegir. Le aplaude de pie. Ese hombre empezó vendiendo tacos en un restaurante que quebró. Ahora tiene una hija con un Grammy. Parece una historia de superación clásica, del tipo que te enseñan en la escuela como ejemplo de que el esfuerzo funciona. Recuerda esa imagen, el padre aplaudiendo, porque todo lo que viene después la destruye desde adentro.
Ahora retrocedemos. Lake Jackson, Texas, 1971. Selena nace el 16 de abril. Hay un detalle que casi nadie cuenta. Los abuelos paternos de Abraham venían de Nueva Rosita, Coahuila. Emigraron a Texas, trabajaron recogiendo vegetales, algodón y fruta a lo largo del río Bravo. Abraham nació en Corpus Christi, pero creció con la humillación específica y cotidiana de ser mexicano en un país que no quería mexicanos. A los 14 años formó un grupo llamado Los Dinos. Los contrataban pensando que eran italianos por la música que tocaban. Cuando los dueños de los clubes descubrían que eran chicanos, los sacaban, devolvían el dinero a los asistentes y los expulsaban del edificio. Abraham guardó esa humillación como combustible y 20 años después la canalizó en sus hijos de la única manera que sabía. ¿Sabes lo que hizo cuando descubrió que Selena, a los 6 años, podía cantar? No la inscribió en clases de canto, no contrató un maestro, no preguntó qué quería ella. Abrió un restaurante llamado Papagayos, construyó una tarima adentro y puso a sus 3 hijos a tocar mientras los clientes comían. AB en el bajo, Suzette en la batería, Selena cantando. Tenía 6 años. Cantaba en español sin hablar español porque Abraham le enseñaba las canciones fonéticamente, sílaba por sílaba, sonido por sonido. La niña no entendía lo que cantaba, solo repetía lo que su padre le dictaba. Hay alguien que hizo posible todo eso, y de quien casi nadie habla. Marcela, la madre, Marcela Zamora. Vamos a volver a ella porque su historia dice algo que el resto de la historia calla. El restaurante quebró en 1981. La recesión petrolera de Texas arrasó con todo. Los Quintanilla perdieron la casa, se la quitaron para evitar la bancarrota, se mudaron a Corpus Christi sin dinero, sin trabajo, sin nada. Y Abraham hizo lo que cualquier padre desesperado con 3 hijos y un sueño roto hace cuando no tiene otra herramienta, los sacó a tocar en bodas, quinceañeras, esquinas, estacionamientos, ferias, donde pagaran. Selena tenía 10 años y cantaba en fiestas de desconocidos para que su familia comiera. Si tenías 10 años en 1981, esto pasaba mientras tú ibas a la escuela. Selena no iba a la escuela, no de manera regular. Faltaba viernes y lunes, porque jueves y domingo tenían presentaciones. Faltaba tanto que terminó haciendo escuela en casa, mandando tareas por correo a una escuela en Chicago. Su educación formal se la comió la carrera que su padre le construyó a los 10 años, sin preguntarle si eso era lo que ella quería. Antes de cumplir 15 años, Selena había dado más de 300 presentaciones en vivo. 300. Mientras otras niñas de su edad iban a fiestas de cumpleaños, ella estaba cantando en quinceañeras ajenas por $200 la noche. Pero cuidado con lo que estás pensando en este momento, porque Abraham también hizo algo que muy pocos padres hacen. Manejó camionetas destartaladas miles de kilómetros, negoció con promotores que lo despreciaban, durmió en el piso de las salas de baile donde tocaban sus hijos, pasó hambre para que ellos comieran. El sacrificio fue real, fue verdadero, fue sostenido durante años y no se puede ignorar. El problema es lo que vino después del sacrificio, porque cuando el sacrificio funciona y llega el dinero, el padre que manejó la camioneta se convierte en el padre que maneja las cuentas. Y ahí, exactamente ahí, empieza otro patrón completamente distinto. Hay un dato que casi nadie conoce. Cuando Selena firmó su primer contrato discográfico con Freddie Records en 1984, tenía 13 años. El dueño del sello la criticó públicamente. Dijo que una mujer joven no tenía lugar en un género dominado por hombres. ¿Sabes quién negoció ese contrato? Abraham.
¿Sabes quién revisó los términos legales? Nadie, porque no había abogado independiente. Abraham negociaba todo directamente y el artista afirmaba lo que el padre decidía. ¿Te suena ese patrón? Recuérdalo porque se va a repetir de una manera que todavía no imaginas. Entre 1984 y 1989, Selena grabó 8 discos en sellos independientes. 8. A los 18 años ya tenía 8 discos y había ganado el premio a vocalista femenina del año en los Tejano Music Awards. Lo ganó 9 años seguidos, 9, desde los 16 hasta los 24. No hay otra artista tejana que haya hecho eso, ni antes ni después. ¿Y quién manejaba el dinero de esos 8 discos? Abraham. ¿Quién firmaba los contratos? ¿Quién decidía dónde tocaban, cuánto cobraban, qué ropa usaban, a qué hora dormían, con quién hablaban? Abraham. Selena no tenía representante externo, no tenía contador externo, no tenía abogado externo. Tenía padre. Y en la industria musical, un padre que es manager, productor, negociador y jefe al mismo tiempo es una combinación que casi siempre termina de la misma manera. En 1989, José Behar, director de EMI Latin, la vio cantar y dijo que había encontrado a la próxima Gloria Estefan. La fichó. Selena tenía 18 años. Behar quería un álbum crossover en inglés desde el primer día. Abraham dijo que no, que primero el mercado en español, que él sabía lo que hacía. El crossover se retrasó 6 años. 6 años que Selena no tuvo, porque la mataron 2 semanas antes de terminar el álbum en inglés. ¿Cuánto dinero habría generado ese crossover si Selena hubiera vivido? No es especulación vacía. Cuando el álbum se publicó póstumamente, Dreaming of You, julio de 1995, vendió 175,000 copias el primer día. Debutó en el número 1 del Billboard 200, primera artista latina en lograrlo. En su primera semana vendió 331,000 copias. Le quitó el primer puesto a Michael Jackson. Ha vendido más de 5 millones de copias, todo después de muerta, todo cobrado por Abraham. En 1992 lanzó Entre a mi mundo, número 1 en Billboard durante 8 meses consecutivos, 600,000 copias en Estados Unidos y 300,000 en México. Fue el primer álbum de una artista tejana en vender esas cifras. Y ese año pasó algo más, algo que Abraham intentó evitar con toda su fuerza. Selena se enamoró. Chris Pérez llegó a la vida de Selena en 1989. A.B. Quintanilla, el hermano de Selena, lo invitó a audicionar como guitarrista porque el anterior había dejado la banda. Chris tenía pelo largo, aretes, actitud de rockero. Tocaba en la banda de otra cantante tejana y quería armar su propio grupo de heavy metal. No quería ser guitarrista de apoyo de nadie. Fue por el dinero. Abraham lo vio y le dijo que no, que ese tipo no encajaba con la imagen familiar que Selena y los Dinos proyectaban. Fue A.B. quien convenció a su padre de dejarlo tocar una vez. Abraham lo aceptó a regañadientes y Chris se quedó. Durante 2 años tocó guitarra al lado de Selena sin que pasara nada, o eso es lo que te contaron. Porque hay algo que la serie de Netflix no muestra con la suficiente claridad. La banda viajaba junta, comía junta, dormía en los mismos hoteles. Y Abraham controlaba los horarios, las habitaciones, los movimientos. Selena tenía 20 años y nunca había tenido novio. Piensa en eso. La artista más exitosa de la música tejana, llenando estadios, ganando premios, apareciendo en televisión, y nunca había tenido una cita, no porque no quisiera, sino porque su padre no lo permitía. Abraham decidía la ropa que usaban en el escenario, las entrevistas que daban, los lugares donde cenaban, las personas con las que hablaban. Todo pasaba por él. ¿Sabes dónde se enamoraron Selena y Chris? En un viaje a Acapulco en 1992, lejos de Abraham, lejos de Corpus Christi, lejos del control.
Y cuando volvieron, lo mantuvieron en secreto durante meses, meses enteros de miradas en el escenario que Abraham no detectaba, meses de llamadas cuando Abraham dormía, meses de robarse momentos en las giras que Abraham programaba. Selena, la mujer que cantaba sobre el amor prohibido, estaba viviendo uno de verdad. ¿Sabes quién los descubrió? No fue Abraham, fue alguien de la banda que habló, y cuando Abraham se enteró, hizo exactamente lo que Selena temía. Despidió a Chris, lo sacó de los dinos, le dijo a Selena que si seguía con él, su carrera se terminaba, que todo lo que habían construido, los años de sacrificio, las camionetas, las bodas, el hambre, se iba a la basura por un guitarrista con pelo largo. Pero aquí viene algo que muy pocas personas saben. Selena no cedió. Se casó en secreto el 2 de abril de 1992. Una boda civil sin familia, sin vestido de novia, sin fiesta, sin flores. Dos jóvenes enamorados firmando un papel en Corpus Christi. Y después, Selena llamó a su padre y le dijo que ya se había casado. Tenía 21 años. Fue la primera decisión importante de su vida que tomó sin permiso de Abraham. Y Abraham hizo algo que revela exactamente cómo funcionaba su mente. No la felicitó, no explotó públicamente. Calculó. Le dio 2 semanas de distancia y después fue a buscarla. Le pidió disculpas. Le regaló una casa, pero no cualquier casa, una casa al lado de la suya, a 20 metros de distancia. Chris volvió a la banda. Todo volvió a ser como antes, solo que ahora Abraham tenía al esposo vigilado a 20 metros de distancia, viviendo en la casa que él le regaló, tocando en la banda que él controlaba, cobrando el sueldo que él decidía. No lo sacó de la vida de Selena, lo incorporó al sistema. Si alguna vez en tu vida viste a alguien regalar algo para controlar a otra persona, entiendes exactamente lo que estaba pasando. La casa no fue un regalo, fue una correa más larga. Tal vez estás pensando que Abraham era un buen padre que protegía a su hija, que Chris era un rockero que no le convenía, y que eso tiene lógica porque Abraham había sacrificado todo para que sus hijos llegaran a donde llegaron. Eso es lo que todos pensaron durante 20 años y tiene sentido superficial. Pero hay un dato que destruye esa versión. Cuando Chris Pérez ganó un Grammy con su propia banda en el año 2000, 5 años después de la muerte de Selena, demostró que no era un don nadie, era un músico con talento propio. Abraham lo sabía, AB lo sabía, toda la industria lo sabía. El problema nunca fue que Chris no fuera suficiente para Selena. El problema fue que Chris representaba algo que Abraham no podía controlar, una persona fuera del sistema familiar que podía darle a Selena una perspectiva independiente, un esposo que le dijera que necesitaba su propio abogado, un compañero que le preguntara si sabía cuánto dinero generaba. Eso era lo que Abraham no podía permitir, no la persona, la pregunta. En 1994, Selena ganó el Grammy. Lanzó Amor Prohibido, abrió 2 boutiques y empezó a negociar la de Monterrey. En ese momento era una máquina de generar dinero a una escala que muy poca gente entendía en ese momento. El álbum Amor Prohibido vendió 2 millones de copias solo en Estados Unidos. Se quedó 20 semanas en el número 1 de Billboard Latin. 4 sencillos llegaron al número 1. Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom, No me queda más, Fotos y recuerdos, los 4. Pero Selena no sabía cuánto dinero estaba generando porque no tenía acceso a las cuentas. No tenía contador propio, no tenía abogado propio. Abraham manejaba todo a través de Q Productions, la empresa familiar que él fundó, que él presidía y que él controlaba, la misma empresa que después de que Selena muriera iba a generar cientos de millones de dólares. ¿Cuántos cientos de millones? Nadie lo sabe con exactitud porque los libros nunca se abrieron.
Pero sumemos lo que es público. Dreaming of You, 5 millones de copias. La película de 1997, 35 millones de dólares en taquilla. La serie de Netflix. El documental de 2025. La colección MAC Cosmetics, que se agotó en horas. La línea de Forever 21. El Museo de Corpus Christi. Regalías de streaming durante 30 años. Todo después de muerta, todo pasando por Q Productions, sin auditoría pública, sin supervisión externa, sin que nadie preguntara en voz alta. Hay un dato que sacude todo esto desde la raíz. En 1994, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos revisó las cuentas de Selena y encontró irregularidades. Abraham y Marcella terminaron pagando varios cientos de miles de dólares para resolver el asunto fiscal. Varios cientos de miles. ¿De dónde salieron esos cientos de miles si la fortuna documentada de Selena era de 326,000? El IRS encontró dinero que el inventario de herencia no encontró. Eso no es una opinión. Está en los registros del IRS y en los documentos del tribunal. No estamos hablando solo de un padre que controla por amor. Estamos hablando de una estructura financiera donde el talento genera y el administrador gestiona sin supervisión externa, sin auditoría independiente, sin abogado del artista, sin ningún contrapeso. Y cuando el artista muere, el administrador se queda con la estructura intacta y la sigue operando como si nada hubiera cambiado. En la defensa de Yolanda Saldívar durante el juicio, su abogado intentó obtener los registros financieros de Abraham. Argumentó que Abraham estaba cosechando beneficios económicos de cada aspecto de la vida de Selena. El juez no lo permitió. Los registros nunca se abrieron públicamente. 30 años después, siguen cerrados. Volvamos al local. Son las 3:15 de la madrugada. Los peritos tienen guantes de nitrilo y llevan 2 cajas de archivo abiertas sobre el escritorio. Huele a papel viejo y a tinta seca. Una de las lámparas parpadea y un perito la golpea con la palma hasta que se estabiliza. En la tercera caja encuentran algo que cambia la aritmética de todo. Son los registros internos del club de fans de Selena, pero no los que se presentaron como evidencia en el juicio de Yolanda. Estos son los registros de la operación mexicana, los que nunca cruzaron la frontera. Aquí viene lo primero que te prometí. En el juicio se dijo que Yolanda Saldívar robó más de $60,000 en cheques falsificados del club de fans y las boutiques. Esa fue la cifra que entró al expediente judicial. Pero los registros de Monterrey muestran otra escala completamente diferente. El club de fans cobraba cuotas de membresía que incluían un casete de Selena, una camiseta firmada y una carta de bienvenida. En México había miles de miembros registrados, miles de personas que mandaron su dinero desde Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México o Tijuana. Los paquetes nunca llegaron. El dinero sí entró. Los productos no salieron. Las facturas de los proveedores muestran pedidos de 200 unidades. Los registros de membresía muestran más de 2,000 pagos en el mismo periodo. La cifra real del desfalco, sumando la operación mexicana que nunca se investigó porque el juicio fue en Texas, podría triplicar lo que se dijo en el tribunal. No 60,000, posiblemente más de $150,000. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el tiempo. Abraham lo sabía. En enero de 1995, 2 meses completos antes del asesinato, empezó a recibir llamadas y cartas de fans mexicanos que habían pagado membresía y nunca recibieron nada. No una ni 2 quejas, decenas. Investigó, descubrió los cheques falsificados, pero no fue a la policía, no llamó a un abogado, no sacó a Yolanda inmediatamente. Esperó hasta el 9 de marzo para confrontarla. 2 meses de espera.
Y cuando la confrontaron, Abraham, Selena y Suzette juntos la despidieron, pero le permitieron seguir en contacto con Selena para cerrar pendientes relacionados con la línea de ropa en México. Le dieron acceso a la persona que les estaba robando porque había documentos financieros que necesitaban recuperar. ¿Sabes lo que hizo Yolanda 6 días después de ser despedida? El 15 de marzo fue a una tienda de armas en San Antonio y compró un revólver Taurus, calibre 38, con balas de punta hueca. Nadie en la familia lo sabía. Nadie se lo preguntó. Nadie la siguió. Y 3 semanas después mandaron a Selena sola a recuperar los papeles a un motel. Para dimensionarlo completamente, $60,000 de 1995 equivalen a más de $120,000 de hoy. Si sumas México, estamos hablando del equivalente a $250,000 actual. Lo que Yolanda robó equivale a lo que un trabajador mexicano promedio gana en 6 o 7 años. Y por recuperar los documentos que probaban ese robo, Selena fue a esa habitación de motel. Y de esa habitación salió con una bala en la espalda. Ahora sabes algo que el 99% de la gente que vio la película de Jennifer López no sabe. La cifra real, los 2 meses de espera y la pregunta que nadie hizo, ¿por qué mandaron a la cantante a hacer el trabajo de un abogado? Esta historia no avanza en línea recta porque la relación que definió todo en la vida de Selena no fue con Yolanda, no fue directamente con la música. Fue con 2 hombres que la amaban de maneras completamente opuestas, su padre y su esposo, y uno de ellos terminó perdiendo todo. El documento que definió quién controlaba a Selena después de muerta llegó 2 meses después del asesinato. Aquí viene lo segundo que te prometí. Ese documento no solo cedió dinero. Escucha bien lo que dice. Chris Pérez cedió todos los derechos propietarios sobre el nombre de Selena, su voz, su firma, sus fotografías, su imagen y, esto es lo que nadie te cuenta, su historia de vida completa. Chris firmó un papel que decía que solo la familia Quintanilla tendría el derecho de autorizar, comercializar y explotar cualquier libro, obra, video, película, programa de televisión, revista o medio similar que contara la historia de Selena. Cualquier medio, similar o disimilar. Piensa en lo que eso significa concretamente. Chris no podía escribir un libro sobre su propia esposa sin permiso de su suegro. No podía hacer una serie sobre su propia historia de amor. No podía usar una foto de su propia boda en una entrevista sin autorización. Todo, absolutamente todo, pertenecía al padre. Y Chris firmó. Tenía 24 años. Hacía 2 meses que habían asesinado a la mujer con la que se dormía cada noche. Abraham le dijo que él entendía de negocios, que él iba a proteger el legado, que Chris no tenía que preocuparse por nada, que era lo mejor para todos, que había que actuar rápido antes de que alguien de afuera se aprovechara. Chris firmó sin abogado propio, sin asesor independiente, sin que nadie le explicara con claridad lo que estaba cediendo para siempre. Se quedó con el 25% de los beneficios netos. Abraham se quedó con el control absoluto sobre todo lo demás. 17 años después, en 2012, Chris se atrevió a escribir un libro sobre su historia de amor con Selena. Abraham lo demandó. La 13ª Corte de Apelaciones de Texas falló a favor de Abraham. Chris perdió. No solo perdió, sino que el tribunal le ordenó pagar los gastos legales de Abraham. Le cobraron por intentar contar la historia de su propio matrimonio. Detente un momento con eso. Un viudo de 24 años, en estado de shock, sin dormir, sin comer, firma un documento que le quita el derecho a contar su propia historia de amor.
El hombre que le pone el documento enfrente es el padre de su esposa muerta, el mismo hombre que lo despidió cuando se enamoraron, el mismo que le regaló una casa al lado de la suya para vigilarlo, el mismo que controlaba cuánto cobraba en la banda, el mismo que después lo demandó, le ganó y le cobró. ¿Lo ves completo? No estamos hablando de un padre protegiendo un legado. Estamos hablando de un padre que convirtió la muerte de su hija en una corporación y que al viudo lo sacó de la ecuación con un contrato firmado en el peor momento de su vida. El documento central, el cuaderno de Selena que Harfuch cerró y metió en bolsa de evidencia, todavía no lo hemos leído completo. Pero ahora que sabes lo que firmó Chris 2 meses después del asesinato, lo que Selena escribió un mes antes pesa diferente. Porque ella lo estaba viendo venir, porque ella ya estaba buscando la salida. ¿Te parece normal que una cantante de 23 años que vendió millones de discos no tuviera abogado propio? Porque no es solo Selena, es un sistema y funciona siempre de la misma manera. Un padre descubre que su hijo tiene talento, lo convierte en artista, maneja la carrera, firma los contratos, cobra el dinero, decide los gastos. Y cuando alguien pregunta, dice, «Es mi hijo, yo sé lo que hago». En la industria musical latina, el modelo Familia Manager ha destruido más carreras y más fortunas que cualquier disquera corrupta. Porque un manager profesional tiene contrato con obligaciones legales, tiene auditoría, tiene rendición de cuentas, un padre tiene amor. Y el amor no rinde cuentas. El amor no abre los libros. El amor dice confía en mí. Y el artista confía porque es su padre. ¿Cómo no vas a confiar en tu padre? El mecanismo tiene 5 pasos, siempre los mismos. Primero, el padre descubre el talento. Segundo, el padre construye la carrera con sacrificio real, y el de Abraham fue verdadero. Tercero, el éxito llega y el padre dice, yo hice esto posible, yo manejo el dinero. Cuarto, nadie cuestiona porque el padre tiene razón. Él lo hizo posible. ¿Quién le va a decir que no? La hija de 20 años que nunca fue a la escuela. Y quinto, cuando el artista muere o intenta independizarse, el padre controla todo. Y si alguien reclama, el padre dice, yo construí esto, legalmente tiene razón, porque los contratos están a su nombre. ¿Te acuerdas de Marsella? La madre, la mujer invisible en todas las decisiones. Marcela Zamora estuvo casada con Abraham toda la vida. Apareció en todas las fotos familiares. Nunca apareció en un contrato, nunca en una negociación, nunca en una demanda. Cuando Abraham murió, el comunicado familiar la mencionó como amada esposa. Eso fue todo. Marcela no heredó el control del legado. Lo heredaron Suzette y Abe, los hijos que Abraham entrenó dentro del sistema, porque el sistema se hereda igual que el dinero, igual que el patrón. El problema no es que Abraham trabajara duro, trabajó durísimo. El problema es que el mismo hombre que te enseña a cantar es el que firma tu contrato, cobra tu cheque, decide tu sueldo y administra tu herencia cuando te mueres. Eso no es amor, es monopolio. Y cuando el monopolio está dentro de la familia, nadie lo ve porque parece cariño. Si alguna vez trabajaste para alguien que se quedó con el crédito de lo que tú hiciste, si alguna vez le diste todo a alguien que decía protegerte y después descubriste que se estaba protegiendo a sí mismo, entonces entiendes exactamente lo que le pasó a Selena, solo que a ella le pasó con su propio padre y después de muerta le pasó con su propio nombre. En 2020, Chris Pérez publicó en Instagram que habían retirado todas sus fotos del Museo de Selena en Corpus Christi. Todas. El viudo, el hombre que durmió con ella cada noche, que la sostuvo cuando lloraba porque tenía miedo del crossover al inglés, borrado del museo como si no existiera. Escribió que escuchó que estaban tratando de hacerlo inexistente para el legado de Selena. Suzette lo desmintió días después. Chris se disculpó públicamente, pero la imagen quedó.
el viudo pidiendo permiso para existir en la historia de su propia esposa. Son las 4 de la madrugada en Monterrey. Los agentes llevan 1 hora dentro del local. Hay polvo flotando en el aire que se ve contra la luz de las linternas. Afuera se escucha un perro ladrar a lo lejos. Adentro, solo el ruido de los guantes de nitrilo tocando papel viejo y el clic de las cámaras forenses documentando cada hallazgo. Harfuch tiene el cuaderno azul marino en una bolsa de evidencia transparente. Lo ha mirado 4 veces en la última hora sin abrirlo. Cada vez que lo toca lo vuelve a poner, como si supiera que lo que hay adentro cambia las cosas y no estuviera listo todavía. Lo levanta, lo mira al trasús. La pasta está gastada en las esquinas como si alguien lo hubiera cargado en una bolsa durante meses. Las argollas están oxidadas por el clima húmedo de Monterrey. En la portada no hay nombre ni título, solo una calcomanía medio despegada con una rosa blanca, el tipo de calcomanía que puedes comprar en cualquier papelería de la frontera, algo que una mujer de 23 años pondría en un cuaderno personal, algo íntimo, algo que no era para nadie más. Un perito se acerca a Harfuch y habla en voz baja como si el cuaderno pudiera escuchar. Le dice que necesita ver la última página, que hay algo ahí. Harfuch abre el cuaderno por la contraportada interior. Misma letra que el resto del cuaderno, pero más pequeña, más apretada, como si escribiera con prisa o con la urgencia de quien teme que alguien entre por la puerta y la vea escribir. Hay una fecha. La tinta es azul, no negra como en el resto del cuaderno. Usó otra pluma. Tal vez estaba en otro lugar cuando escribió esto, y esa fecha es el 2 de marzo de 1995. 29 días antes de que la mataran. 7 días antes de que Abraham confrontara a Yolanda por los cheques robados. 3 semanas antes de que Yolanda comprara el revólver. El perito dice una sola frase: esto hay que leerlo con calma, no es lo que esperábamos encontrar. Harfuch cierra el cuaderno, lo pone sobre el escritorio con cuidado, como si pesara más de lo que debería. Dice: antes de abrir esto, necesito el contexto completo. Necesito saber qué pasó esos últimos días. 30 de marzo de 1995. Son las 9 de la noche en Corpus Christi. Hace calor. La humedad del Golfo pega en la piel. Selena está en su casa, la casa que Abraham le regaló al lado de la de sus padres. Puede ver las luces de la cocina de su madre desde la ventana. Chris está con ella en el sofá. Están viendo televisión. Ella tiene las piernas cruzadas, lleva pants y una camiseta. No parece la reina de nada, parece lo que es. Una muchacha de 23 años en su casa con su marido. Mañana tiene que ir al estudio a grabar. Está terminando su álbum en inglés, el crossover que esperó 6 años. Está nerviosa. Le dijo a Suzette que lloraba por las noches porque tenía miedo de dejar atrás a los Dinos al hacer música en inglés. Suzette le dijo que nadie los iba a separar porque eran uno. Esa tarde tenía cita en el estudio con productores que después trabajarían con Mariah Carey y Janet Jackson. Esa cita nunca se cumplió. Suena el teléfono. Es Yolanda. Está en el motel Days Inn, habitación 158. Dice que tiene los documentos financieros que le pidieron. Selena y Chris van al motel esa noche. Yolanda les entrega unos papeles. Se van. Pero Selena revisa los documentos en casa y faltan cosas. No están todos los estados de cuenta. No están los registros completos de las boutiques. Llama a Yolanda. Le dice que mañana tiene que darle todo lo que falta. Yolanda le dice algo que la detiene en seco. Le dice que la noche anterior, en un viaje a Monterrey, la violaron. Selena se asusta, se preocupa, le dice que al día siguiente la lleva al hospital. Es 31 de marzo, son las 9 de la mañana. Selena recoge a Yolanda en el Days Inn, la lleva al hospital de Corpus Christi. El doctor la examina.
No hay ningún signo de violencia sexual, ninguno. La historia de la violación era mentira. Yolanda inventó una violación para manipular a Selena y ganar tiempo para retrasar la entrega de los documentos. Selena está furiosa. La mujer que le robó dinero ahora le mintió con una violación inventada. La lleva de regreso al motel. Entran a la habitación 158. Un cuarto sencillo de motel barato, mobiliario de madera, una cama matrimonial, aire acondicionado que suena fuerte. Selena le exige los documentos que faltan, los quiere todos, ahora, quiere terminar con esto de una vez. Tiene cosas que hacer, tiene un disco que grabar, tiene una carrera que lanzar, tiene 23 años y el mundo está esperándola del otro lado de esa puerta. Son las 11:48 de la mañana. Selena da la vuelta para salir de la habitación. Yolanda saca de su bolso el revólver Taurus calibre 38 que compró 15 días antes en San Antonio, cargado con balas de punta hueca, las que en la calle llaman matapolicías por el daño que causan adentro del cuerpo. Aprieta el gatillo. 11 libras de presión. La bala entra por la parte superior derecha de la espalda de Selena y le revienta la arteria subclavia, una arteria del tamaño de un lápiz conectada directamente al corazón. Selena abre la puerta, corre, grita pidiendo ayuda. Recorre casi 100 metros dejando un rastro de sangre por la acera del motel. Cruza el estacionamiento, pasa frente a la alberca, pasa frente al restaurante, llega al lobby y se desploma frente al mostrador de recepción. La recepcionista la reconoce. Es Selena, está cubierta de sangre. Le preguntan qué pasó. Dice 2 palabras. Yolanda, 158. Luego le dice a alguien, por favor, cierre la puerta, Yolanda me va a disparar otra vez. Son sus últimas palabras. La llevan al hospital Corpus Christi Memorial. El cirujano cardíaco le abre el pecho, ve la arteria cortada en 2, le ponen transfusiones. La sangre entra y se sale por el mismo lugar, cada unidad que le meten se escapa. No se puede hacer nada. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla es declarada muerta. Tiene 23 años. Le faltan 16 días para cumplir 24. Yolanda se encierra en su camioneta GMC roja en el estacionamiento del motel, con el revólver en la cabeza y amenaza con suicidarse. La policía la rodea. Pasan 9 horas de negociación mientras el cuerpo de Selena se enfría en una camilla de hospital. Finalmente se entrega. Cris Pérez no estaba en el motel, se enteró por teléfono, condujo al hospital. No pudo verla, no pudo despedirse, no pudo decirle que la amaba una última vez. Lo que sí pudo hacer, 2 meses después, fue firmar el documento que le quitó el derecho a contar esa historia. Hay un detalle sobre lo que Yolanda dijo después del disparo que no salió en la película ni en la serie. En su primera declaración al detective Paul Rivera, la primera antes de que llegara un abogado, Yolanda dijo textualmente: apreté el martillo, apreté el gatillo y le disparé mientras caminaba. Eso dijo. Después cambió la versión. Dijo que fue un accidente, que quería suicidarse y el arma se disparó sola. Pero la primera vez, antes de pensar, antes de calcular, dijo algo completamente diferente. Le disparé mientras caminaba hacia la puerta, mientras se iba, mientras intentaba salir de esa habitación. 30 años después, en el documental de Oxygen de 2024, Yolanda dijo que fue condenada por la opinión pública incluso antes de que empezara su juicio, que después de tantos años creía que era hora de aclarar las cosas, que había un secreto que Selena le pidió guardar. No dijo cuál. Hay un detalle que casi nadie recuerda. Yolanda llegó al Days Inn después de un viaje a Monterrey, a esta ciudad, a esta colonia. ¿Qué hacía Yolanda en Monterrey si ya la habían despedido de las boutiques 3 semanas antes? Venía a este local, venía a recoger documentos de la operación mexicana, o venía a destruirlos.
El cuaderno no lo dice, pero el hecho de que esté aquí en este local de Monterrey y no en Corpus Christi significa que alguien lo trajo o que Selena lo dejó aquí en su último viaje para la negociación de la boutique. El cuaderno viajó, Selena no. Son las 4:30 de la madrugada. Mismo escritorio, mismo polvo, mismo cuaderno azul marino. Afuera empieza a clarear. Adentro la luz de una lámpara de escritorio es lo único que alumbra. Harfuch se sienta, se pone guantes nuevos, abre la bolsa de evidencia, saca el cuaderno, lo abre por la contraportada donde el perito vio la fecha. 2 de marzo de 1995, 29 días antes del disparo. Empieza a leer en voz baja. Los agentes se acercan. Las primeras líneas son sobre la boutique de Monterrey. Selena anota medidas del local, escribe nombres de proveedores de tela en Nuevo León, hace un dibujo de cómo quería que se viera la entrada. Una flor estilizada sobre la puerta. Al lado del dibujo, con letra más grande, escribe 3 palabras. Esta va a ser mía, mía, no de Q Productions, no de Abraham, mía. Es la primera vez que se ve esa palabra en cualquier documento vinculado a Selena. Todo lo demás siempre fue nuestro, de la familia. Esto dice mía. Un agente mira a otro. Nadie habla. Harfuch pasa la página. El tono cambia. Ya no son bocetos de vestidos. Son notas escritas más rápido, con letra más apretada, como si escribiera con prisa o con miedo de que alguien la viera. Selena escribe que revisó los números de las boutiques de Texas con Yolanda, que algo no cuadra, que los ingresos que ella ve en los estados de cuenta no coinciden con lo que sabe que se vende, que le preguntó a Yolanda por unos depósitos que no aparecen, y Yolanda le dijo que se retrasaron, que le preguntó a su padre y su padre le dijo que no se preocupara, que él se encargaba de todo. Harfuch lee una línea en voz alta, solo una. Siempre me dicen lo mismo, que no me preocupe, que ellos se encargan, pero es mi dinero, no. Silencio en el local. ¿Escuchaste eso? Selena preguntándose si su propio dinero era suyo. A los 23 años, con millones de discos vendidos, con un Grammy, con 2 boutiques abiertas, sin saber si el dinero que generaba le pertenecía. Aquí viene lo tercero que te prometí. Siguiente página. Selena escribe sobre Chris. Escribe que quiere que los dos tengan algo propio, que la boutique de Monterrey podría ser el primer paso, algo que no pase por Q Productions, algo que ella maneje directamente con sus propios proveedores, su propia cuenta bancaria, sus propios números. Escribe que Chris le dijo una noche que necesitaban un abogado aparte, uno que no fuera el de su padre, uno que los representara a ellos. Escribe que sabe que Abraham se va a enojar si contrata un abogado independiente, que va a decir que no confía en él, que va a usar eso como traición, pero que ella tomó la decisión. Escribe: ya no soy una niña, ya no puedo cantar sin saber a dónde va lo que canto. Harfuch cierra el cuaderno un momento, mira la portada, la calcomanía de la rosa blanca. Lo vuelve a abrir. Lo que acabas de escuchar no lo sabe ni el 10% de los fans más dedicados de Selena. No está en ningún libro, no está en ninguna serie, está en un cuaderno que estuvo guardado en un local de Monterrey durante 30 años. Una mujer de 23 años que pregunta si su propio dinero es suyo, que decide contratar su primer abogado independiente, que escribe que ya no puede cantar sin saber a dónde va lo que canta, y 29 días después la matan en un motel barato a donde fue a recuperar exactamente eso, documentos financieros. Sola, sin policía, sin abogado, sin seguridad, con una mujer que había comprado un arma 15 días antes. No estoy diciendo que la mataron por eso. Yolanda Saldívar la mató porque Yolanda Saldívar le disparó por la espalda con un revólver calibre 38. Eso está probado. Lo que digo es que Selena murió haciendo algo que nunca debió hacer sola.
Fue a recuperar evidencia de un robo sin ningún tipo de protección. Y ahora, la última parte. Abraham Quintanilla murió el 13 de diciembre de 2025. Murió mientras dormía. Su hijo Abe dijo que se fue como la muerte de los justos. Pidió cremación sin funeral. Lo cumplieron. Ahora el control del legado está en manos de Suzette Quintanilla, directora ejecutiva de Q Productions, y Abe Quintanilla. Los mismos que crecieron dentro del sistema. Los mismos que Abraham entrenó. El acuerdo de propiedades del patrimonio sigue vigente. La estructura sigue intacta. El control no murió con Abraham. El control se hereda igual que el dinero, igual que el patrón, porque el sistema no es una persona, es una estructura, y las estructuras sobreviven a las personas que las crean. Chris Pérez y la familia resolvieron la demanda en septiembre de 2021. Chris escribió en redes que habían resuelto amigablemente su disputa legal y que esperaba que pudieran trabajar juntos para honrar el legado de Selena. Los términos no se hicieron públicos. La estructura no cambió. Chris no recuperó el control, solo dejaron de pelear en público. En marzo de 2025, Yolanda Saldívar pidió libertad condicional por primera vez. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se la negó. Determinaron que sigue representando una amenaza para la seguridad pública y que la naturaleza del delito muestra desprecio consciente por la vida. Su próxima audiencia es en marzo de 2030. Si sale tendrá 69 años. Abraham dijo en 2018 que si la soltaban la matarían en la calle, que estaba más segura adentro. Tal vez tenía razón sobre la seguridad. La pregunta es otra. ¿Segura para quién? ¿Para ella o para las personas que no quieren que hable? Aquí viene lo cuarto que te prometí. ¿Cuánto dinero exacto ha generado el nombre de Selena Quintanilla en 30 años? Nadie lo sabe. Nunca se ha hecho público. No hay auditoría externa. No hay rendición de cuentas. La película de 1997 recaudó 35 millones solo en taquilla. Jennifer López cobró $1 millón por interpretar a Selena, primera latina en recibir esa cifra por una película. El álbum Dreaming of You vendió más de 5 millones de copias y fue certificado 35 veces platino. El primer día vendió 175,000 copias. Le quitó el número 1 del Billboard 200 a Michael Jackson. La serie de Netflix se produjo con la familia como productores ejecutivos. La colección MAC Cosmetics se agotó en minutos. El museo cobra entrada todos los días del año. Todo eso después de muerta. Todo eso cobrado por una empresa familiar donde la artista nunca tuvo abogado propio y donde escribió un mes antes de morir que quería uno. Arfuch entregó el cuaderno y los archivos a la Fiscalía de Nuevo León para registro y documentación patrimonial. No hay delito que perseguir en territorio mexicano. Los contratos de sucesión se firmaron en Texas bajo ley tejana. Pero los documentos quedaron registrados y lo que dicen ya no se puede borrar. La familia Quintanilla emitió un comunicado genérico sobre el legado de Selena y la importancia de proteger su memoria para las futuras generaciones. No mencionaron el local de Monterrey, no mencionaron el cuaderno, no mencionaron la operación mexicana del club de fans. Suzette Quintanilla respondió a una solicitud de comentario con una sola frase: mi hermana estaría orgullosa de lo que hemos construido en su nombre. Chris Pérez no ha hablado públicamente sobre Abraham desde que resolvieron la demanda en 2021. No habló cuando Abraham murió en diciembre de 2025. No publicó condolencias. No asistió a ningún homenaje familiar porque no hubo funeral. En su último post de Instagram sobre Selena, Chris publicó una foto de los dos juntos, jóvenes riendo, y escribió 4 palabras. Sentí que debía dejarlo ir. No explicó qué quería decir. Nadie le preguntó.
Yolanda Saldívar sigue en custodia protectora en Gatesville, Texas, en celda solitaria porque las otras reclusas la amenazan constantemente. Sigue diciendo que tiene un secreto. Sigue diciendo que fue condenada antes de que empezara su juicio. Sigue diciendo que hay cosas que nadie sabe sobre esa mañana en la habitación 158. No ha dicho cuáles, y el reloj corre hacia 2030. $326,000. Con eso empezó todo. Con eso terminó todo para Selena. Una boutique valuada en 36,000. Cuentas bancarias con 59,000, muebles, ropa, joyería, una motocicleta Harley Davidson, un auto, una camioneta e instrumentos musicales por el resto. Esa era la fortuna completa de la reina del Tex-Mex, la mujer que llenaba estadios de 20,000 personas, la primera latina en llegar al número 1 del Billboard. 326,000, menos de lo que cuesta un departamento pequeño en cualquier ciudad de Texas hoy. El cuaderno azul vuelve a la bolsa de evidencia. La cortina metálica del local se baja. Harfuch sube a la Suburban. Está amaneciendo en Monterrey. La ciudad empieza a despertar. En algún lugar de la colonia del Valle hay un local vacío, con un letrero borrado que iba a ser la primera cosa que Selena Quintanilla manejara sola. El primer negocio fuera del sistema, la primera cuenta que no pasara por su padre, la primera puerta con una flor pintada que dijera mía en vez de nuestra. Esa puerta nunca se abrió. Y hay un dato más, uno que guardé para el final, porque cambia la forma en que todo esto se siente. Selena murió el 31 de marzo de 1995. Su álbum póstumo, Dreaming of You, se publicó el 18 de julio del mismo año. Menos de 4 meses después, la disquera ya tenía las canciones listas, los productores ya estaban contratados y la estrategia de lanzamiento ya estaba diseñada. El crossover al inglés que Abraham retrasó 6 años se completó en semanas usando lo que Selena dejó grabado. El disco que ella hizo con 3 horas de sueño por noche, llorando porque tenía miedo de dejar atrás a los dinos, el disco que iba a ser su declaración de independencia artística, se convirtió en el producto póstumo más rentable de la historia de la música latina. Y la persona que más se opuso a que se grabara fue la persona que más dinero cobró cuando se vendió. Eso tampoco te lo cuentan en la película. No me queda más. Selena la cantó miles de veces en escenarios llenos. Hablaba de perder un amor. Pero léela hoy sabiendo lo que sabes. Su nombre genera una fortuna que ella nunca vio. Su viudo perdió el derecho a contar su propia historia. Su padre cobró cada centavo durante 30 años y se fue sin abrir los libros. La mujer que la mató dice que tiene un secreto. Y el cuaderno donde Selena pidió independencia por primera vez estuvo guardado en un local de Monterrey durante 3 décadas en la oscuridad, sin que nadie lo leyera. No me queda más. No le quedó nada. A ninguno de los que la quisieron les quedó nada. La última anotación del cuaderno de Selena, con fecha 2 de marzo de 1995, termina con una frase que suena a plan, no a despedida. Suena a una mujer de 23 años que está a punto de tomar el control de su vida por primera vez, que sabe que va a pelear, que sabe que su padre se va a enojar, pero que ya decidió. No llegó a hacerlo. Guarda este video. Mañana, cuando estés en la cocina, o en el trabajo, o en el camión, mándaselo a alguien que crea que conoce la historia de Selena. Porque lo que acabas de escuchar no se enseña en las biografías, no se cuenta en las series de Netflix, no sale en la película de Jennifer López y no aparece en el Museo de Corpus Christi. Lo que acabas de escuchar es lo que pasa cuando una familia controla todo: la carrera, el dinero, la imagen, la historia. Y nadie pregunta cuando el amor se confunde con el negocio, cuando el sacrificio se usa como justificación para el control,
Cuando una mujer de 23 años no puede saber cuánto gana porque su propio padre le dice que él se encarga. Y si crees que lo que le pasó a Selena es un caso aislado, no lo es, porque hay otro artista cuyo padre también controló su carrera desde niño, que también generó una fortuna que no se contabilizó públicamente, que también murió con preguntas sin resolver, y que también dejó un legado que vale cientos de millones y que sigue en manos de las mismas personas que lo administraron en vida. Su nombre lo conoces, su historia completa todavía no la sabes. Esa es la siguiente. Deja en los comentarios la respuesta a una sola pregunta. Después de todo lo que escuchaste, ¿tú crees que Yolanda Saldívar dice la verdad cuando afirma que el disparo fue accidental? Piénsalo. Porque una mujer compró balas de punta hueca 15 días antes, y en su primera declaración dijo: apreté el gatillo y le disparé mientras caminaba.